Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Dimash y vamos esta vez con otra canción que me habéis recomendado la mayoría de personas y es la canción Olímpico. Vamos a verla en directo ya que tiene muchas más visitas, muchos más millones de visitas que la canción en versión estudio y obviamente prefiero también escucharla en directo porque así se aprecia mucho más lo que puede hacer en directo. Ya sabemos todos de las capacidades vocales de Dimash, pero aún así siempre prefiero escuchar la música en directo, la siento más y bueno, ahí es donde se ve realmente el potencial que tiene el artista, aunque de esta persona no podemos tener ni la más mínima duda. Hace ya unos cuantos días que no estoy por aquí, pero es que de verdad estaba fatal, súper enfermo. Además hace una calor en Barcelona que de verdad mis amigos me dicen, quiero ir a Barcelona y yo, os quiero mucho, pero no os quiero invitar al infierno. Hace una calor que es que no es ni medio normal, de verdad. Ya llevo muchos años diciéndolo, en verano tengo que huir de Barcelona y cada año lo tengo más claro. Amo mucho mi ciudad, pero es insoportable esta calor. Así que antes de que llegue hora punta vamos a hacer este vídeo porque si no después sí que es imposible estar medianamente vestido y en condiciones para poder grabar cualquier cosa. Como os digo, vamos con Dimash y la canción Olímpico que me habéis recomendado tantísimas personas que ya la primera frase me ha recordado una canción que me encanta, que además me cantaba mi padre. Qué bonita la letra, como siempre tengo que recalcarlo, nada más empezar. Además es que me ha recordado una canción española que no tiene nada que ver con esto. Creo que es la primera canción también que escucho de Dimash cantando en italiano, un idioma que me encanta. Además, todos los italianos que me seguís de hace tiempo sabéis que amo el italiano, amo a la gente de Italia. Y es más, no sé qué ha pasado esta semana que ha venido el 90% de mis amigos de Italia aquí a Barcelona, seguramente. Oh my god, de verdad, qué fuerza tiene este hombre, como siempre. Sigo queriendo recalcar la versatilidad que tiene, porque ahora está cantando en graves, pero sé que va a entrar ya un agudo ahí que nos vamos a quedar locos. Además me encanta la performance, porque él, a pesar de utilizar su voz lírica, le da un toque moderno siempre a las canciones. No quiero calificarlo como una ópera pop, pero sí que es verdad que, mira, con estos visuales únicamente ya le da otro contexto. También se agradece para llegar a un público más joven que siempre está más pendiente de lo que va a ver que de lo que va a escuchar. O encontrar una armonía entre estos dos sentidos, el oído y la vista. Tiene un violín en la garganta. Esto es música, esto es una voz en directo bien cantada.
Me encanta esto. De verdad es increíble. O sea, como siempre, la piel de gallina. O sea, otra obra de arte, como todo lo que hace. Es increíble cómo se abre el pecho para soltar todo ese chorro de voz. Este drama que me encanta. Es que es súper buen intérprete. Y sin hacer ni un más mínimo fallo. En directo. Es muy brutal. Es espectacular, de verdad. Qué brutal llega a ser este hombre, madre de Dios, ese final. Bueno, toda la canción, que el nombre de la canción le hace justicia, porque es que este hombre debería estar en el Olimpo de los dioses. Si es que no ha venido de allí, porque es que es muy fuerte, está muy fuerte. En una actuación en directo, que además quiero recalcar el buen hacer que han tenido con esta actuación, con el juego de luces, que tampoco es que haya sido un derroche ahí de luz, pum, 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 no. Ha estado muy bien jugado. La mayoría de la parte ha estado en la oscuridad. Solo se ha iluminado su voz. Pero me ha gustado mucho el acompañamiento de los bailarines. Que ya os digo que no es que hayan hecho una cosa ahí, wow, espectacular, mira qué danza. No, la han acompañado muy bien a la canción, dándole la iluminación justa y correcta. Para darle lo que he dicho antes, un toque moderno de cara también, creo que a un público más joven, que ya sabéis que mira, en un comentario me lo dijeron y me encantó. Aquí en Europa, o al menos en mi país, sé que en parte de Europa también, nos tienen distraídos con cantantes de pila, con autotune, con reggaetón fácil, letras vulgares, porque es que son vulgares, nada más que hablando de lo que ya sabemos, eh, que no aportan absolutamente nada y nos tienen distraídos de artistas de verdad como es Dimash Kudaibergen. He escuchado cantantes que de verdad con una canción facilísima, que casi todo el rato eran las mismas notas, e ir a hacer un cambio un poco más agudo y salirle un gallo, desafinar como nadie. Y este hombre te lleva por todas las notas habidas y por haber, y no con un público, ya os digo, una sala pequeña. O sea, habéis visto toda la gente que había ahí. Es impresionante lo de este hombre. Y lo que he dicho ya en otros vídeos, es un alma vieja, y no solo la manera de cantar, sino en que no se puede entender que tenga 29 años y haga esto en un escenario. Esta persona tiene más años y él no lo sabe, ni nadie lo sabe. O sea, es muy fuerte esa templanza, esa manera de saber llegar a la gente. Eso es
entrega y tener un don, ser un prodigio en lo que hace y en este caso es la música. Brutal, me ha encantado. Esta canción también, de mis favoritas. Es que además se luce muchísimo, no tiene tantísimas partes en agudo como estoy acostumbrado a escucharlo ya. Me gusta también escucharlo en bajos porque es que también son imposibles, ya no de hacerlas, porque yo creo que para llegar a un grave es mucho más fácil. Lo raro es escuchar a alguien cantando en graves y hacerlo bien, que suene bonito. Y como no, Dimash, ya lo habéis visto, lo hace perfecto. Brutal, brutal la canción de Olímpico y ya os digo, voy a tener que seguir indagando muchísimo más en este hombre porque no deja de sorprenderme jamás. Pues hasta que el vídeo, ahora sí, yo creo que ya va apretando un poquito el calor, haremos los 40 grados fuera, en mi casa debe hacer unos 30 y tantos, con aire y todo. Delicioso, lo sé. Ya sabéis, podéis dejarme las recomendaciones en los comentarios. Agradezco mucho todos los comentarios. No he podido contestar a muchísimos de ellos porque ya os digo, entre la fiebre, la calor, la humedad, no quería ni coger el móvil. Lo he cogido para noticias importantes y para estar un poco al día de lo que iba pasando en el mundo. Que por cierto, desde aquí quiero felicitar también a las campeonas del mundo de fútbol que ganamos, ganaron. Yo lo único que tengo es tener la nacionalidad de ellas. Ellas lograron lo que nadie ha logrado, así que felicidades a las campeonas del mundo, España. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, le deis like, os suscribáis y nos vemos muy pronto. Chao.